Estamos diciendo que el transformador funciona con corrientes alternas, ¿ya? ¿Y por qué funciona con corrientes alternas? El transformador funciona con corrientes alternas ya que ¿qué proporciona? Variación de flujo respecto al tiempo. Ahí está, ¿eh? Sin embargo, las corrientes continuas, ¿qué ocurre con las corrientes continuas? Las corrientes continuas generan, ¿qué generan? Flujo constante, muy bien. Por lo que la variación de flujo va a ser igual a ¿cuánto? ¿A? Cero. ¿Ya? Entonces, esto significa que el transformador no funciona, ¿con qué? Con corrientes ¿qué? Continuas. Muy bien. No te olvides, ¿no? Los transformadores, ¿ya? Mira, el transformador funciona con corrientes alternas ya que proporciona variación de flujo en respecto al tiempo. Sí. Sin embargo, las corrientes continuas generan flujo constante, por lo que la variación de flujo vale cero. Esto significa que el transformador no funciona con corrientes continuas. Mucho cuidado, ¿eh? Ahora te voy a explicar. Pero, ¿cuál es la finalidad del transformador? Acá está una corriente alterna, un voltaje alterno, que llega de repente de la calle hacia nuestros hogares, o de repente que alimenta nuestros hogares, un voltaje alterno de 220. Pero si yo quiero cargar mi teléfono dice, en la indicación por acá dice 5 volts. Yo no lo voy a conectar de frente a 220, porque si yo agarro, lo conecto a 220, ¡plum! Esto va a volar, ¿no? Se va a malograr mi celular, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar mi cargador, dice, ¿no? Tu cargador no es más que un transformador. Un transformador que va a convertir, o va a transformar, o va a reducir el voltaje de 220 y lo bajará hasta 5 volts. Mira por acá, por acá alimenta, que es el voltaje llamado voltaje del primario. Este es el voltaje del primario. Alimenta por acá, genera pues variación del flujo respecto al tiempo. Ahí lo tenemos. Y por acá lo que voy a hacer es colocar otra bobina. Entonces empezamos a colocar un embobinado por acá, ¿ven? Ya está. Y por acá la salida, ¿no? Muy bien. Esto de acá le vamos a llamar secundario. Esto será el voltaje del secundario. Aquí hay unas ciertas vueltas que le vamos a llamar espiras del primario. Y acá espiras del secundario. Muy bien. Ya tengo la cantidad de espiras del primario, la cantidad de espiras del secundario, y también tengo el voltaje con el cual alimentamos al transformador, que viene a ser el voltaje del primario, el voltaje de la fuente de la casa, y acá la salida. ¿Qué decimos? De la ley de Faraday. ¿Qué nos dice Faraday? Dice que la FEN, ¿cómo se va a calcular la FEN? Mire por acá la FEN. Esta FEN se va a calcular de la siguiente forma. Para el primario. De acuerdo a la ley de Faraday, la FEN del primario se va a calcular como el número de espiras del primario
por la variación del flujo respecto al tiempo. Ley de Faraday. ¿Correcto ahí? ¿Y cómo voy a calcular en el secundario? Para el secundario. El E del secundario va a ser igual al número de espiras del secundario, la variación de flujo respecto al tiempo. Muy bien. Como la variación de flujo respecto al tiempo se va a transmitir a través del material ferromagnético, entonces esto se va a mantener, pues, tanto acá como acá. Es decir, la cantidad de líneas que salen por acá tienen que volver a pasar por acá, pues, en el tiempo. Si por acá pasan 1000, entonces estas 1000 empiezan a transmitirse a través del material ferromagnético. O sea, la cantidad de líneas respecto al tiempo acá y acá van a ser iguales. Eso significa que como la cantidad de líneas respecto al tiempo son las mismas, te pregunto, ¿qué hago con estas dos cantidades entonces? Como estos de acá son iguales, ¿qué hago con las dos cantidades? Si tú divides, ¿qué obtienes? Al dividir, mira lo que voy a obtener. Al dividir se obtiene una relación muy interesante. ¿Qué obtengo? Que el número de espiras, el voltaje del primario, es al voltaje del secundario, como, dividiendo él con él, número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Qué interesante, ¿no? Una relación. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la representación de un transformador? Por aquí. Representación. Ahí está. Voy a representar el transformador. No lo voy a colocar como está diseñado, ¿no? Simplemente una representación gráfica. Ahí lo tenemos, ¿eh? Esta es la representación de un transformador. Por acá está el voltaje del primario, voltaje del secundario, el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Cuando tú hablas de transformador, hablas de un transformador elevador de voltaje o reductor de voltaje. Por ejemplo, yo te pregunto, si en tu casa llega 220 volts y tú quieres utilizar cargando el celular con 5 volts, ¿qué tienes que hacer con el voltaje? De 220, llevarlo a 5. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy elevando el voltaje o estoy reduciendo el voltaje? Comente, por favor, Catherine, Fiorella, ¿qué hacemos si queremos cargar el celular? El celular soporta de repente 5 volts, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? De 220 lo estoy rebajando a 5, estoy reduciendo el voltaje, ¿no? Entonces, hay dos tipos de transformadores. Existen dos tipos de transformadores, ¿ya? Existen dos tipos de transformadores. ¿Cuáles son los dos tipos de transformadores? Uno de ellos es elevador de voltaje. ¿Cómo es el elevador de voltaje? Tú vas a hablar de un elevador de voltaje. Ahí está. Cuando el número de espiras del secundario, mira, es un elevador de voltaje si el número de espiras del secundario es mayor al número de espiras del primario. Entonces, esto es un elevador de voltaje. ¿Correcto? Cuando el número de espiras del secundario es mayor que el número de espiras del primario. En cambio, un reductor de voltaje, el que tienes en tu casa, ¿qué ocurre con un reductor de voltaje?
El reductor de voltaje es lo contrario, ¿no? Si acá está el primario, E del primario, número de espiras del primario, ¿qué va a ocurrir con un reductor de voltaje? Mira, ve, el E del secundario. El número de espiras del primario va a ser mayor que el número de espiras del secundario. Mira la cantidad de espiras. Entonces, esto es un reductor de voltaje. Y esto es un elevador de voltaje con respecto al número de espiras, ¿no? Ahora, mucho cuidado aquí. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Escúchame, por favor, ¿ah? Mucho cuidado en qué, profesor. Los transformadores pueden elevar o reducir el voltaje, pero no la energía, pues. Pero no la energía. ¿Me está escuchando, no? Mucho cuidado, ¿eh? Porque aparentemente uno pensaría, ¿qué hace un transformador? Eleva la energía o reduce la energía. Eleva la potencia o reduce la potencia. Y eso no hace un transformador. Los transformadores pueden elevar el voltaje o reducir el voltaje. Nada más. No toquen nada a la energía. ¿Estamos? Mucho cuidado. Los transformadores pueden elevar o reducir el voltaje, pero no la energía. O sea, la energía o la potencia, como lo quiera llamar. Entonces, ahora, si es un transformador ideal, ideal, ¿qué se cumple si es un transformador ideal? Se cumple que la potencia de entrada, o sea, la potencia en el primario, y la potencia en el secundario van a ser iguales. ¿Y cómo se calcula la potencia? La potencia se calcula como el E del primario por corriente del primario. Va a ser igual al I del secundario por diferencia. Voltaje del secundario por la corriente del secundario. ¿Ya? Pero siempre y cuando sea un ideal. Los transformadores ideales trabajan al 100%. Pero si es ideal, perdón, si es real, no va a suceder esto. La potencia de entrada no va a ser igual a la potencia de salida, porque hay pérdida de energía. Se disipa la energía, ¿no? Por medio de calor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenten, por favor. Comenten. Problema número 64. ¿Puedes mandar, Catherine, la pregunta? 64 por el chat. Pregunta teórica. José, Fiorella, ¿podemos mandar la pregunta? Comenten, por favor. Mandamos la pregunta 64. Bien, 64 dice la, pero quiero la pregunta. Pero quiero la pregunta. A ver, muy bien. Los transformadores pueden elevar o reducir el voltaje, verdadero la 1. La 1 verdadero. La 2, están formados por un núcleo hecho de lámina de hierro. ¿Se acuerdan ustedes? Es un núcleo, no es un núcleo compacto, sino está formado por lámina de hierro para evitar las corrientes parásitas, para que ese transformador no se sobrecaliente, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, la 2 es verdadero. La 3, funcionan con corriente alterna, verdadero. El transformador funciona con corriente alterna, más no con corrientes continuas, ¿no? ¿Se acuerdan eso ahí? Muy bien, vamos a hablar por acá el primer transformador que diseñó Faraday, ¿ya? Quiero que vean un experimento por acá. A ver, veamos un transformador, ¿ya? Todos con la ley de Faraday, ¿no?
corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable. Es por eso que los cables eléctricos nunca deben ir junto con los cables de red, porque este campo magnético causa una interferencia electromagnética sobre el cable de red, interfiriendo con la transmisión de datos, lo que obviamente va a afectar a tu línea de internet. Y si quieres saber qué tipo de cable de red usar para sacarle el máximo provecho a tu conexión de internet, debes mirar este video. Volviendo con el campo magnético, más adelante se descubre que si con este conductor formamos un solenoide o bobina, estos pequeños campos magnéticos, que son estos mismos de aquí, se unen formando un campo magnético mayor, con un norte y un sur bien definidos. Entonces quedaría algo así. Tenemos un conductor que forma una bobina que es alimentada por una fuente de corriente directa. Eso quiere decir que este polo siempre será positivo y este polo siempre será negativo. Entonces esta corriente genera un campo magnético estático. Eso quiere decir que el norte y el sur nunca van a variar. Igual que un imán natural, solo que como este campo es generado por una corriente eléctrica, lo llamamos electroimán. ¿Ves? Sencillo. Ahora, mi tío Faraday se da cuenta que cuando la espira de un circuito está dentro de un campo magnético, no pasa nada. La bombilla está apagada. Pero si esta espira se mueve por el campo magnético, se genera un voltaje inducido. O sea que este flujo magnético induce un voltaje sobre el circuito, que a su vez genera una corriente inducida, que enciende la bombilla. Pero esto solo sucede cuando la espira está en movimiento. Cuando la espira se detiene, desaparece el voltaje inducido, desaparece la corriente y la bombilla se apaga. Por el contrario, si movemos más rápido la espira, obtenemos más electricidad, por lo tanto la bombilla brillará más. Pero lo más importante aquí es que este nuevo voltaje ya no es igual al voltaje original. Y no solo eso, sino que si aumentamos el número de espiras, podemos obtener un mayor voltaje. O sea que ahora este nuevo voltaje depende del número de espiras que tenga el circuito. Y ya está. Ahora podemos modificar el voltaje de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces lo que sabemos hasta ahora es que podemos generar electricidad al mover la espira, pero mover la espira es ineficiente porque conlleva un gasto de energía. Entonces, ¿no sería mejor, en vez de mover la espira, mover el campo magnético? Pero ¿cómo podemos mover el campo magnético? Pues es aquí donde aparece mi papi Tesla con su corriente alterna y se le antoja cambiar al mundo. ¿Y qué es la corriente alterna? Por un lado tenemos a la corriente continua, que tiene un polo positivo y un polo negativo que nunca cambian, lo que hace que la corriente circule en una sola dirección, lo que a su vez genera un campo magnético estático. Y por otro lado tenemos a la corriente alterna, donde su polaridad no es estática como en la corriente continua, sino que va cambiando constantemente. Cada polo se va alternando de positivo a negativo, y cada vez que cambia esta polaridad, también cambia la dirección de la corriente. Y si cambia la dirección de la corriente, cambia la orientación de los polos magnéticos, creándose así un campo magnético dinámico. Entonces, para generar electricidad tenemos dos opciones. Con corriente continua tenemos que mover la espira, lo que conlleva un gasto de energía, y con la corriente alterna movemos el campo magnético sin gasto alguno. Por eso esto es eficiente. Pero, ¿cómo generamos este cambio de polaridad en la corriente alterna? Pues se genera con un generador de corriente alterna. Aquí tenemos el generador, aquí tenemos la gráfica del voltaje, que tiene la forma de una onda senoidal, producto de la rotación del rotor. Ahora, si quieres entender esto, si quieres saber cómo funciona la corriente alterna, cómo se genera, debes mirar este video, este de aquí, sí, este. Entonces ahora ya tenemos nuestro campo magnético dinámico y también tenemos nuestra espira. Esto sería la bobina primaria, que está conectada a la fuente de alimentación, y esto sería la bobina secundaria. Pero ahora este flujo magnético está en el aire, y de esta forma solo se aprovecha una parte de él. Como pueden ver aquí, solo unas cuantas líneas magnéticas interactúan con la espira. Entonces se pensó en capturar este flujo magnético. ¿Pero cómo? Pues sabemos que los flujos magnéticos fluyen mejor por materiales ferromagnéticos, como el hierro por ejemplo. Entonces le hacemos un camino de hierro-silicio por donde viaje este flujo magnético, quedando así atrapado en este núcleo ferromagnético, que está formado por varias capas de láminas superpuestas, como pueden ver en esta imagen. Y cada una de las capas tiene dos láminas, una que es en forma de E y la otra que es en forma de una I.
Y hay diferentes tipos de láminas. Por ejemplo, en algunas sus granos están orientados en cualquier dirección y en otras están orientadas en una sola dirección, aumentando la permeabilidad del flujo magnético, por ende mejorando la conducción del flujo. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño transformador, empezando desde las láminas, la apilación de láminas, y ahora en la barra central se ha realizado el bobinado primario y el bobinado secundario. Entonces, todo el flujo magnético que pase por la bobina primaria tendrá necesariamente que pasar por la bobina secundaria, evitando así las pérdidas de flujo. Y aún así, siempre ocurren pequeñas pérdidas de flujo magnético, por ejemplo en las uniones, como aquí. Por más junto que estén, siempre habrá una separación de aire por donde el flujo va a escapar, porque no es una estructura única. También en las esquinas, porque las líneas del campo magnético no doblan en L, sino tienen un comportamiento circular. Y es aquí donde aparecen los transformadores toroidales, que tienen una forma circular y son más eficientes que un transformador convencional que tiene una forma cuadrada o rectangular. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador toroidal, tienes que mirar este video, este de aquí. Entonces, aquí tenemos un transformador convencional. Aquí tenemos la bobina primaria que está conectado a una fuente de alimentación y aquí la bobina secundaria que está conectada a un aparato. Y esta fuente o generador nos da una potencia eléctrica que nuestros aparatos necesitan consumir para funcionar. Ahora, esta potencia que ingresa al transformador es la misma potencia que sale, ya que un transformador no genera más electricidad, no genera más potencia, solo la transforma. ¿Y cómo? Sabemos que la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale, y también sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nuestra bobina primaria tiene 8 voltios y 4 espiras, si en la bobina secundaria duplicamos el número de espiras, también se va a duplicar el voltaje. O sea, que si aquí es 8 voltios, aquí será 16 voltios. Pero como la potencia que sale tiene que ser la misma que la que ingrese, entonces la corriente tendrá que reducirse a la mitad, para que nos dé 16 por 1, 16 watts. En otras palabras, si en el ingreso tenemos menos voltaje y más corriente, en la salida tendremos más voltaje y menos corriente. Y esto también puede funcionar al revés. O sea que si la fuente de alimentación estuviera aquí y en la bobina secundaria reducimos el número de espiras, también se reducirá nuestro voltaje. Y ya está, así funciona un transformador. Luego, para hacer aún más eficientes los transformadores, se arma un núcleo de 3 columnas, en donde el bobinado secundario está encima del bobinado primario, obviamente separados por un aislante. Con esto se consigue evitar aún más las pérdidas de flujo magnético, ya que el flujo que pase por el bobinado primario será el mismo que pase por el bobinado secundario. Y ¡chachán! Tenemos un transformador trifásico, como los que alimentan de energía eléctrica tu barrio. Pero ahora que tenemos estas 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias, Bueno, ya hemos visto entonces el funcionamiento de un transformador, ¿no? A ver, atiéndame por favor. Pero ya sabemos que en un transformador ideal, la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿cómo son? Son iguales, ¿no es cierto? Entonces contestamos acá a continuación el problema número 65, ¿ya? Que dice, acerca de los transformadores se puede afirmar que su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, ¿verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Fiorella, la 65, la A, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. La 2. Solo reducen el voltaje. ¿Un transformador solamente puede reducir el voltaje? No, hay transformadores reductores, como también elevadores de voltaje. Sería falso, ¿verdad? Porque pueden elevar también el voltaje. ¿Funcionan bien con corrientes continuas? ¿Un transformador puede funcionar con corrientes continuas? Hemos visto inicialmente el transformador que no funciona con corriente continua, ya que generaría un flujo constante. Si el flujo es constante, la variación de flujo sería cero. Entonces, no generaría inducción en el secundario, ¿no? Por lo tanto, es falso. También estamos viendo el video. ¿Qué dice la número D? Siempre se tiene que el número de espiras del secundario y del primario son iguales. ¿Qué ocurre si esos dos fueran iguales? Si esos dos fueran iguales. Entonces, ¿para qué yo voy a necesitar un transformador?
Si el número de espiras, si el número en el primario y en el secundario son iguales, ya no sería un transformador. No serviría pues su funcionamiento, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si estos son iguales, entonces el voltaje de entrada y de salida también serían iguales. Por lo tanto, sería falso, ¿no? Los transformadores ideales permiten aumentar la potencia. ¿Un transformador aumenta la energía? Oye, ¿transformador aumenta la energía? No. ¿Qué hace un transformador? Solamente eleva o reduce el voltaje, más no altera la energía. Por lo tanto, sería falso. ¿Qué marcamos en el problema 65? La A. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday. ¿Qué dice la 66? NS, número de espiras del secundario, NP, número de espiras del primario. Se dice que es elevador cuando hablamos de un elevador de voltajes. Cuando el número de espiras del secundario es mayor que el número de espiras del primario. ¿Qué dice la 1? Verdadero, ¿verdad? La 1 verdadero. ¿Qué dice la 2? La transferencia de energía del primario al secundario es total. ¿No hay pérdidas? ¿Sería verdadero o falso? La transferencia de energía del primario y del secundario son iguales. Lee el enunciado inicial. ¿Qué dice? Hay que leer el enunciado. Vamos a leer. Dice, respecto de un transformador, mira, NS es el número de espiras de la bobina secundaria, NP el número de espiras de la bobina primaria. Respecto de un transformador, oye, respecto de un transformador, ¿qué dice? Por favor, ayuda, dice acá, ¿no? Tiramos esa pantallita, cheque acá. ¿Qué dice acá? Respecto de un transformador, ¿pueden leerlo, por favor? ¿Qué dice? Respecto de un transformador ideal. Respecto de un transformador ideal. ¿Qué hay en un transformador ideal? ¿Se lee bien la pantalla, por favor? ¿Ustedes ven bien? Comenten. Comenten, por favor. Comenten. Muy bien. ¿Qué dice? Respecto de un transformador ideal. La transferencia de energía del primario al secundario es total. ¿No hay pérdidas? ¿Verdadero o falso? Es ideal. Es ideal. Cuando se trata de transformadores ideales, la potencia de entrada y de salida, ¿cómo son? Iguales. ¿Sería verdadero o falso la 2? Es ideal, verdadero, ¿no? Porque se trata de un transformador ideal. ¿Qué más? Si el número de espiras del secundario es mayor que el primario, si el número de espiras del secundario es mayor que el primario, ¿qué dicen? El voltaje en el secundario aumenta y por lo tanto la potencia es mayor que en el secundario. Oye, ¿me estás diciendo que la potencia aumenta? No, momentito. Cuando es un transformador ideal, la potencia del primario y del secundario son iguales. La potencia no lo toques. No lo toques para nada. Lo que hace un transformador es elevar o reducir el voltaje. No tiene nada que ver con la potencia. Por lo tanto, sería falso. ¿Qué marcamos, por favor? 1 y 2. La clave es la D, ¿no es cierto? Muy bien. Respecto a un transformador ideal, ¿se acuerdan ustedes que se cumplía? El voltaje máximo en 1 es al voltaje máximo en 2. Número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Se está cumpliendo. Verdadero. Como es un transformador ideal, que se cumple que el voltaje en el primario
por corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por corriente. ¿Por qué? Porque la potencia de entrada y salida son iguales. Verdadero. El flujo magnético en todo momento cumple con la condición. Verdadero. Al tratarse de un transformador ideal, no hay pérdidas de flujo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Como son transformadores ideales, acá dice así, ideal, si ustedes lo leen, dice ideal, pues no hay pérdidas de flujo magnético, con lo cual podemos concluir que el flujo en el primario y en el secundario van a ser iguales, ¿no? Muy bien. Entonces, todas son verdaderas. ¿Qué dice la 68? Arrancamos con la 68 por aquí, ¿no? Muy bien. 68. Todos, por favor, con la 68. Dice, un transformador reductor de voltaje tiene 3.500 espiras en el primario y 2.800 espiras en el secundario. Si mediante este dispositivo se reduce el voltaje a 100 volt, determine el voltaje en el secundario. Se reduce el voltaje en 100 volt. A ver, ¿cómo es eso? Voy a colocar mi transformador. Ahí está mi transformador. Chévere. El número de espiras del primario es 3.500. Y el número de espiras del secundario, 2.800. ¿Qué dice? Mediante este dispositivo se reduce el voltaje en 100 volt. De acá del primario, acá es el voltaje del secundario. ¿Pero en cuánto se reduce? En 100 volts. ¿Así dice? Comente, por favor. Comente. Mediante este dispositivo se reduce el voltaje en 100. Muy bien. ¿Qué se cumple? Se cumple la proporción. Él es a él. Lo puedo poner así, ¿no? E del primario es a E del secundario, como él es el mismo orden. Él con él con él. Sobre 2.800. De acá te vas. Séptima 5, séptima 4. 5, 4. Aspa, operando. E del primario, tú sabes operar. Chan, chan. Y E del primario nos sale 500. Muy bien. Si E del primario sale 500, ¿cuánto vale el E del secundario? Se reduce en 100. Quiere decir que si él se reduce en 100, sería 400 volts, ¿no? Comenta, por favor, una simple operación matemática. Comenta. ¿Qué dice la 69? 69. La 69. ¿Qué plantea la 69? Al conectar 220 volt en el primario, por acá voy a colocar el primario. Al conectar 220 volt en el primario, se obtiene 5 volt en el secundario. Muy bien, esto es el número de espiras del primario, número de espiras del secundario. ¿Qué más dice ahora? Si se agregan otras 900 espiras al secundario, entonces, de nuevo, se agregan otras 900 espiras en el secundario. Quiere decir que ahora va a ser en el secundario más 900. ¿Qué ocurre? Se obtendría 20 volt. Se supone que la alimentación es la misma, ¿no? La alimentación es la misma.
A ver, ¿qué se cumple acá, por favor? Comenten proporciones. O sea, tiene que cumplir la proporción. Él es a él, como él es a él. Él es a él, como él es a él. Proporciones. Voy a colocar aquí. Él es a él, se cumple de frente. Proporciones. ¿De quién no sabe dividir, restar y todo lo demás, no? Lo voy a colocar. Él es a él. 220 es al número de espiral del primario. ¿Como quién? Como él es a él. 5 es al número de espiral del secundario. Igual, él es a él, como él es a él. 20 es al número de espiral del secundario más 900. Chévere. ¿Qué te piden calcular, por favor? Ayuya, ¿qué te piden? Me piden el número de espiral del primario. ¿Qué hago? Matemática elemental, mi querido Watson. Voy a restar. Resto arriba, resto abajo. Esto creo que se llama proporciones, ¿no? Para no estar operando uno por uno. Oye, si resto arriba, me queda 15, resto 900. 220 sobre número de espiral del primario, restamos 15 sobre 900. Mira, proporciones. Proporciones. Muy bien, ya está. ¿Cuánto sale, por favor? Comenta. Comenta, ¿cuánto sale? ¿Quién me ayuda, pues? 60 multiplica 13.200 espiras del primario. Muy bien. Muy bien. Tu respuesta, ¿verdad? 70. A un transformador ideal monofásico se le instala una bobina, se le instala en el bobinado secundario una carga resistiva de 4 ohmios, por donde circula una corriente de 3 amperes. ¿Cómo es esto? Problema número 70. Un transformador monofásico. Vamos a dibujar por acá. Ahí está. Muy bien. Ya lo tenemos el transformador monofásico. Dice, se le instala, este es el secundario, en el secundario una carga resistiva de 4 ohmios. Muy bien. Por donde circula 3 amperes. Pero ¿cómo es el transformador? Muy bien. Ideal, transformador ideal. Transformador ideal. Esta palabrita ideal suena bonito, ¿no? Transformador ideal. A ver, todos, por favor. Ya tenemos el transformador ideal. Este transformador ideal monofásico se le instala una carga de 3 ohmios, por donde circula una corriente de 3 amperes. Una carga resistiva de 4 ohmios, ¿verdad? Por donde circula una corriente de 3 amperes. Transformador ideal. Esa es la palabrita especial que tiene este problema, porque es dato. Dice, la potencia en la bobina primaria. Primero, ¿sí o no? La potencia de entrada y la potencia de salida, ¿cómo son? Iguales, porque se trata de un transformador ideal. Potencia de la entrada y la potencia del primario. Y la potencia de salida es del secundario. Y se calcula como I elevado por R. Pero el I vale 3. Y el R vale 4. ¿Cuánto sale? 36 vatios. ¿Sería verdadero o falso la 1? Comenta. Sí, ¿verdadero o falso? La 1 es falso. Por lo tanto, la 1 es falsa. Chéverengue, la 1 es falsa.
La Dodge. ¿Qué dice la 2? El voltaje eficaz en la bobina secundaria. El voltaje eficaz en la bobina secundaria. Pero yo no sé cuánto es. Pues. El voltaje eficaz en la bobina secundaria. Disculpen, esta es la secundaria. Primario, secundario. Entonces, voy a colocar por acá. En la bobina secundaria. ¿Cuál es la bobina secundaria? Esto, ¿cierto? ¿Cuánto vale la corriente que circula? La corriente que está circulando, la corriente que circula, es la eficaz. Nunca te olvides. ¿No? Si a mí me dicen una corriente circula por un circuito, es una corriente eficaz. A menos que te digan la función. ¿Ya? Entonces, oye, pero me piden el voltaje eficaz. Es I por R. Pero el I vale 3 y el R vale 4. ¿Cuánto sale ese voltaje eficaz? 12. ¿Verdadero o falso sería? Comenten. Falso también, ¿no? Porque acá dice 36, ¿no? Muy bien. Falso. ¿Qué dice la número 3? Tercera proposición. Tricky. La corriente en la bobina primaria, si se le aplica, espérate, ¿cuánto se le aplica? Si se le aplica un potencial eficaz de 120 volts. Oye, yo te pregunto, ¿sí o no la potencia de entrada es igual a la potencia de salida? Muy bien. Pero la potencia de entrada es voltaje eficaz por la corriente eficaz. Y la potencia de salida, I elevado por R, porque nos dan de datos. ¿Cuánto vale el voltaje eficaz? Se le aplica un voltaje eficaz de 120 volts. Corriente eficaz. Esto vale 3. La resistencia vale 4. Pero acá está elevado, ¿no? Mira, sale 36. Vas a dividir 36 entre 120. La corriente eficaz en el primario, ¿cuánto nos sale? 36 dividido con 120 y eso me sale 0,3 amperes. ¿Sería verdadero o falso esa última proposición? Comenta, por favor. Perdura, por lo tanto, ¿qué marcamos como respuesta? Falso, falso, verdadero, ¿no es cierto? Falso, falso, verdadero. ¿Sí? ¿Todos, por favor? ¿Qué clave marcamos? La C. Sigamos. ¿Qué marcas en la 71? A ver, problema 71. ¿Qué marcarías en la 71? Vamos a leer la 71. Está bonito la 71. La C se conecta a un transformador de 1200 vueltas en el primario. 1200 vueltas en el primario. Allá. 1200 vueltas en el primario. ¿Qué más? ¿Qué más? Y 400 vueltas en el secundario. Se une a una fuente continua de 12 volts. Fuente continua. ¿Te acuerdas tú? Los transformadores
no funcionan con corrientes continuas. Lo voy a poner aquí. Los transformadores no funcionan con corrientes de saque, ¿no? Continuas. Muy bien. Ha visto también el video, ¿no? Cuando vimos qué ocurría si la FEN era constante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dicen? La salida del transformador es en realidad de 4 volts. No, pues no funciona con corriente continua. Lo uno es falso, ¿no? La salida del transformador es de 0 porque al ser corriente continua no existe flujo magnético a través de la bobina. Sí existe flujo magnético. Lo que pasa es que la variación del flujo magnético vale ¿cuánto? Comenta por favor. Sí existe flujo. No, lo que pasa es que el flujo es constante. A ver, vamos a contestar la 1. La 1 es falso. ¿Por qué es falso? La salida del transformador o la salida del voltaje. ¿Cuánto vale la salida del voltaje? Es simplemente 0. La 2. La 2 es falso. ¿Por qué? Si bien la salida es 0, sin embargo, sí existe flujo. Pero es constante. Existe flujo, pero es constante. Y al existir flujo constante, por lo que la variación de flujo es 0. Esto vale 0, ¿no? Por eso es que no se induce. Acá dice que no hay flujo. Sí hay flujo, pues. La última. La salida del transformador es 0 porque al ser corriente continua, el flujo magnético a través de la bobina es constante. Ese sí es verdadero, ¿no? Ese es verdadero, ¿verdad? ¿Está bien, Javier? La última es verdadera. La última dice, la salida del transformador es 0. Hasta ahí está bien. Porque al ser corriente continua, el flujo magnético a través de la bobina secundaria es como es constante. Entonces, la 3 es verdadero por lo que ya hemos enunciado, ¿no? ¿Está bien? A ver, Javier, chévere, Javier. Sigamos acá. Vamos a hablar del problema 72, ¿ya? 72. ¿Qué dice la 72? Tenemos un transformador. Voy a colocar mi transformador por aquí, ¿ya? Ya está. Aquí está transformador con corriente alterna. Y por acá tenemos un foquito, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice? En el secundario de un transformador, 80% de eficiencia. ¿Qué significa 80% de eficiencia? Que la potencia de entrada, oye, y salida, le voy a colocar por acá. Si el transformador es de 80% de eficiencia, de frente aquí, significa que la potencia de salida va a ser igual al 80% de la potencia de entrada. Mejor así. Casi le pongo potencia de entrada, salida, relación, no. De frente. ¿Estamos de acuerdo? La potencia de salida es igual al 80% de la potencia de entrada, porque tiene una eficiencia del 80%. Comenten hasta ahí. Qué chévere, ya lo resolvieron, ¿no? Qué bacán. ¿Qué más? Se conecta un foco de 200 vatios de potencia. La potencia del foco, o sea, la potencia de salida, es igual, mira lo que nos dicen, 200 vatios. 200 vatios.
Y el foco tiene un voltaje, que el voltaje del secundario igual 60 volts. Determine la potencia en el primario. Me piden la potencia en el primario. Y la corriente en el primario. ¿Cuánto vale la corriente en el primario? Si la fuente alterna tiene un voltaje en el primario de 400 volts. Son voltajes secundarios, perdón, eficaces, ¿no? Ahí está. Dice, determine la potencia en el primario. Me piden la potencia en el primario. Y la corriente en el primario, si se conecta a una fuente alterna de 400 volts. Muy bien, empezamos a resolver. ¿Cuánto vale la potencia de salida? Dato, este dato. Dato, que es la potencia del foco. 200. Es igual 80% de la potencia de entrada, pero la potencia de entrada es potencia del primario. Muy bien. Calculadora. Se va un 10, 2000 entre 8 y 2000 entre 8, la potencia en el primario, ¿cuánto nos sale? Ayuya. ¿Cuánto es 2000 entre 8? 2000 entre 8. ¿Sí o no sería 250 vatios? Muy bien. Entonces, ya tengo la potencia en el primario, ¿no? Primera respuesta. La segunda, ¿qué me piden? Me piden también la corriente en el primario. Pero la potencia en el primario también se calcula como I del primario por voltaje en el primario. Y por B, pi, la palabra pi. Muy bien. ¿Cuánto vale el voltaje en el primario? 400. Entonces sería 250 sobre 400. ¿Cuánto es eso? Calculadora en la mano. Si se va, me quedaría 25 entre 4. O sea, me sale 0, ¿cuánto? 6. 0,625. Muy bien, qué chévere. Estoy copiando su respuesta de ustedes. ¿Eh? Ya está. Sigamos. Y por último, el problema número por acá. La 74. Tú haces la 73. 74. El último problema. Recuerdo que en total son como 90 problemas en esta parte nada más. ¿Eh? ¿Qué dice? Un calentador industrial de 6000 vatios opera calentando agua en una industria que recibe una corriente de las empresas con una tensión de 2,2 kilovatios. Un transformador de 1000 vueltas en el primario, acá lo voy a colocar, un transformador de 1000 vueltas en el primario. ¿Qué ocurre con el transformador? 1000 vueltas en el primario. 1000 vueltas. 1000. Y en el secundario, 100 vueltas. Oye, la reducción es... Espérate. Mejor acá le pongo ya. ¿Cuánto es? ¿En cuánto se reduce? Hay una reducción. Si tú lo divides, dividiendo, y sale la reducción. Al dividir, la reducción es ¿cuánto? Es 1 entre 10. O sea, en la décima parte. Divida, por favor. ¿Eh? Divida. Se ha reducido de 1 a 10. De 1 a 10, ¿no? Divida. Divido él a él, ¿no? La reducción es de 1 a 10. Así. O también puedo poner divido 100 de 10 a 1, ¿no? Así también creo, ¿no? Mejor, ¿no? De 10 a 1, porque si usted colócale, como que confunde, ¿no? ¿Sí? De 10 a 1. Se ha reducido de 10 a 1. ¿Qué más?
Muy bien. Te voy a preguntar acá. Acá se conecta, pues, una fuente, ¿no? Una fuente de corriente alterna. ¿Cuánto vale la FEN acá? Dato, la FEN. Como dice kilo, sería 2200 raíz de 2 seno de omega t. Dice kilo, ¿eh? Como dice kilo, le he puesto por 1000. Entonces te voy a preguntar. ¿No? Quiero el voltaje eficaz, porque este es el E máximo. E máximo. El voltaje eficaz en el primario es E máximo sobre la raíz de 2. Si tú lo divides con raíz de 2, me sale 220. Perdón, 2200. Comenta, por favor, comenta 2200. Oye, la entrada es 2200. Y yo quiero la salida. Se reduce de 10 a 1. De 10 a 1. De 10 a 1. Chan, chan. Y como se reduce de 10 a 1, acá está mi calentadora, una resistencia, ¿no? Entonces, el voltaje eficaz en el secundario, acá lo voy a poner, voltaje eficaz del secundario, ¿cuánto sería? De 10 a 1. De 10 a 1. 10 a 1. Entonces, esto de acá debe ser 220 volts. Para ya no estar relacionándonos de frente, ¿no? Entra a 2200 y se reduce en la décima parte, de 10 a 1. La salida sería 220, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué corriente pasa por el amperímetro? Me piden la corriente que va a pasar por un amperímetro ideal, ¿no? Pero el amperímetro registra corrientes eficaces. Me piden esta corriente eficaz. Entonces, ¿qué digo acá? La potencia de salida, ¿cómo se calcula? Como el voltaje eficaz del secundario por la corriente eficaz del secundario. Pi, la palabra pi. Pero esa potencia de salida es dato, porque dice que el calentador tiene una potencia de 6000 vatios. Dato. Este es dato, ¿eh? Dato. ¿Cuál es la potencia de salida? Potencia del calentador, pues, que vale 6000. Igual, voltaje eficaz del secundario por la corriente eficaz, que es lectura del amperímetro, ¿no es cierto? Muy bien. Vas a dividir, ¿y cuánto vale esa corriente eficaz en el secundario? 0 se va, 600 dividido con 22, ¿cuánto es, por favor? ¿Cuánto es 600 entre 22? ¿Quién me ayuda? $27,27, ¿no? $27,27, ¿no? Así está. No hay, ¿no? 27,2, ¿no? Si sale 27,27, ¿no? A ver, 2200 raíz de 2, 2200 de 1000 vueltas, 100 vueltas de 10 a 1, 10, 220, 2000. Correcto. No hay clave, ¿no? 27,27. ¿Qué te piden? ¿Qué corriente pasa por el primario? Hay chubas. Espérate, no era el secundario, ¿no? Espérate. No es el secundario, ¿no?
Ah, me piden por el primario. Entonces lo ponemos acá de nuevo, ¿no? Yo he calculado la corriente en el secundario, pero a usted le piden la corriente en el primario. Muy bien. Entonces, por gusto hemos hecho esto, ¿no? Estos cálculos de acá, pues. Con estos datos ya era suficiente, ¿no? Bueno, usando un calentador para reinventar, qué corriente pasa por el primario, medida por un amperímetro ideal, pero acá no dice que es un transformador ideal, ¿no? No dice transformador ideal. Entonces, si fuera ideal, ¿qué decimos? Entonces, esto está por gusto, pues, porque a usted solamente le piden, de frente nos piden la lectura de un amperímetro en el primario, dice, ¿no? ¿Cuánto es la indicación del amperímetro en el primario? Dice. ¿Así dice? Comenten, jóvenes. Me piden la corriente en el primario, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Consideremos que fuera ideal, porque no dice nada, ¿no? Debería decir el problema, ¿ya? Consideremos que sea ideal. Consideremos que sea ideal, ¿ya? Que sea ideal. Si es ideal, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Muy bien. La potencia de salida es para calentar, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se calcula la potencia de entrada? Voltaje eficaz en el primario, corriente eficaz en el primario. ¿Ya está? No olvides eso. Las potencias consumidas son las eficaces, por si acaso. La potencia para calentar, ¿cuánto vale? 6000. ¿Cuánto vale el voltaje del primario? 2200. Lo mando a dividir y la corriente ineficaz del primario sería 6000 sobre 2000. ¿Y cuánto es eso? 2,7 amperes. ¿Qué marcamos como respuesta entonces? Comenten. Ah, es que te pedían la corriente en el primario. ¿Qué habíamos calculado nosotros en el secundario, no? Ahí estaba el error, por no leer bien el problema. ¿Ya? El problema era bien claro, decía qué corriente pasa por el primario, medido por un amperímetro. ¿Ya? Bueno, hasta ahí hemos terminado esta partecita. Ya, le vamos a dar un recreo a ustedes y volvemos después del